Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 11, es la porción de texto que vamos a comenzar a estudiar hoy. Hace 15 días nosotros comenzamos a profundizar esa porción de texto, ese pasaje de las Escrituras que está allí y que no podemos evitarlo porque estamos estudiando expositivamente la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a Timoteo, así que nos quedamos allí, apenas pudimos ver versículos 3 y 4. La intención, hermanos, era poder terminar completamente la porción. No vamos a poder terminar. Vamos a profundizar allí en versículos 5 y 6, pero sí, la semana que viene vamos a cerrar esa porción completa de versículo 3 al 11. Nosotros hace 2 semanas vimos que lamentablemente se cumplió algo que Pablo le había dicho a los pastores de esa iglesia allí en la ciudad de Éfeso. Años atrás de este momento que está relatando la carta, ustedes recordarán que en el capítulo 20 del libro de Hechos se relata una charla, un discurso de despedida que Pablo tiene con los pastores y ancianos de Éfeso. Y lo que está ocurriendo en el tiempo presente en el que se escribe esta carta es el cumplimiento de esas advertencias que Pablo había hecho a estos hermanos. Los falsos maestros estaban arrasando con la iglesia allí en la ciudad de Éfeso. Las falsas doctrinas estaban destruyendo la iglesia, destruyendo la vida espiritual de la iglesia. Se empezaron a diseminar doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Y lo que está ocurriendo en esta ciudad, cuando Pablo le escribe a Timoteo, no es ni más ni menos que lo que viene sucediendo a lo largo de la historia de la iglesia, es lo que viene ocurriendo a lo largo del cristianismo, y es precisamente la iglesia del Señor Jesucristo luchando contra las falsas doctrinas. Ese es el contexto, eso es lo que motiva esta primera carta, ya lo hemos visto eso, y lo que ocurría en ese entonces es algo que también ocurre lamentablemente en nuestros días y seguirá ocurriendo hasta que la iglesia parta a encontrarse con el Señor. Nosotros vimos a la luz de la Escritura y a la luz de estos años, esos 2000 años que tiene la iglesia de Cristo, que Satanás siempre está tratando y trabajando arduamente para corromper la iglesia, ya sea alterando la palabra de Dios, distorsionando la verdad de las Escrituras, o tratando de que los cristianos no vivan a la altura de lo que dice la palabra de Dios. Ese es el principal foco de ataque de Satanás. Y en nuestro pasaje nosotros vemos a un Pablo que está preocupado. El apóstol Pablo está preocupado por la situación que se está viviendo en esta iglesia. Por eso él va a rogarle a Timoteo en primer lugar que se quede en ese lugar, que ya lo vimos a eso, y le va a pedir que use la autoridad apostólica que él le está delegando. ¿Para qué? Para que Timoteo ordene a los falsos maestros a que dejaran de predicar falsas doctrinas, falsas enseñanzas. A modo de introducción, eso es lo que está ocurriendo, y el verso 3 de nuestro pasaje, lo leemos una vez más, dice, «Como te rogué que te quedases en Éfeso». Nosotros vimos que Pablo le suplicó a Timoteo que él se quede en ese lugar. Hay tarea, hay trabajo arduo para hacer en Éfeso, y Timoteo era el responsable de llevar adelante ese trabajo. Por eso el apóstol Pablo le dice, te rogué que te quedes ahí. Cuando fui a Macedonia, para que mandases, eso vimos la semana pasada, a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol Pablo. Esa es la porción completa. Claramente, hermanos,
el énfasis de nuestro pasaje está puesto en la responsabilidad que tiene la iglesia de cuidarse de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Ese es el énfasis, ese es el foco que Pablo está poniendo en esta porción de la carta. Y Pablo le va a dar a Timoteo una serie de razones de por qué él debe mandar. Acuérdense que Pablo le rogó a Timoteo que se quede para que mandase a los que están enseñando falsa doctrina a que callen, a que terminen con este trabajo que está ocasionando problemas serios en la iglesia. Pablo le va a dar una serie de razones de por qué él debe hacer eso, de por qué debe mandar a callar a los falsos maestros. Timoteo tenía, hermanos, y lo hemos dicho ya muchas veces, y quiero enfatizar esto, la difícil tarea, la enorme tarea de terminar con la falsa enseñanza en la iglesia de Éfeso. Estas falsas doctrinas estaban siendo un obstáculo, estaban siendo una limitación, un inconveniente. ¿Para qué? Lo que dice el versículo 4 al final ahí del pasaje, para la edificación de Dios que es por la fe. Esa era la tarea de Timoteo, a cortar, abolir con la falsa enseñanza dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso era un problema para la edificación de Dios que es por la fe. No presten atención a fábulas, dice el verso 4, y genealogías interminables. Ya hemos visto a qué se refiere eso. Nosotros vimos que una característica de estos falsos maestros es que ellos buscaban palabras específicas de las Escrituras del Antiguo Testamento y a partir de una palabra desarrollaban toda una teoría, una novela, y eso le enseñaban a la gente. Armaban todo una distorsión de las Escrituras. Por eso Pablo dice, no presten atención a fábulas y genealogías interminables, acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. La lenguaje actual dice, eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. ¿Cómo esta gente, cómo estos creyentes iban a confiar en los planes de Dios si su palabra estaba siendo distorsionada? La Nueva Traducción Viviente dice, las falsas doctrinas no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. La falsa doctrina, hermano, la falsa enseñanza, es el peor cáncer que le puede ocurrir a una iglesia. Es lo peor, porque nosotros sabemos que solo la sana enseñanza de la palabra de Dios es lo que genera crecimiento en la iglesia, es lo que genera fortaleza en la iglesia, estabilidad en la iglesia. La sana enseñanza de las Escrituras es lo que consolida una iglesia. Una iglesia sana, decíamos hace 2 semanas, debe ser edificada sobre el fundamento de la palabra de Dios, sobre el fundamento de la enseñanza de los apóstoles y profetas que nosotros encontramos en las Escrituras. En Efesios capítulo 4, un texto que ya lo hemos visto hace 2 semanas, pero voy a remarcarlo nuevamente. Efesios 4, el apóstol Pablo habla de los oficios que fueron entregados a la iglesia, que el Señor proveyó a su iglesia. Por un lado, están los apóstoles y profetas, dice allí Efesios 4. Esos oficios ya hemos visto en reiteradas ocasiones que ya cesaron. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios ya está completa en el canon bíblico. Ya no necesitamos apóstoles y profetas que nos revelen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya fue revelada. No hay nueva revelación. Y parece obvio, pero en el contexto de la iglesia moderna, eso hay que decirlo. Porque estos oficios parece que resurgieron. Y lo que tienen que resurgir en nuestros días es la palabra de Dios, no apóstoles y profetas. No, tenemos que volver a la Escritura. Ese es el grito de la iglesia hoy, ese es el llamado de la iglesia, a volver a la palabra de Dios. Entonces, Pablo en Efesios 4 habla de los oficios que fueron dados a la iglesia. Por un lado, los apóstoles y profetas, oficios que ya cesaron. Y por otro lado, se menciona evangelistas, pastores y maestros, vimos hace 2 semanas. Esos pastores y maestros son oficios totalmente vigentes y son los que están encargados de alimentar al pueblo de Dios. Son los que están encargados de alimentar con la palabra de Dios al rebaño del Señor. Y fíjense el propósito de esa semejante tarea. ¿Cuál es el propósito de los pastores y maestros? Dice el verso 14, Efesios 4. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
de estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el propósito de alimentar, de enseñar la palabra de Dios a la iglesia de Cristo. Pablo dice que la iglesia crece cuando se enseña la verdad en amor, dice la Escritura. La iglesia se fortalece y se parece más y más a Cristo cuando se enseña lo que Dios ha revelado en la palabra a través de los apóstoles y profetas. Entonces, lo que nosotros necesitamos una y otra vez es volver a la Escritura, es ir a la revelación de la palabra de Dios para fortalecernos, para crecer en amor, dice, para parecernos más y más a Cristo. Pero curiosamente, hermano, las falsas doctrinas, los falsos maestros, generan el resultado opuesto en la iglesia. Todo lo contrario a esto que yo acabo de decir. La palabra de Dios consolida la iglesia, pero la falsa enseñanza debilita a la iglesia. La falsa enseñanza es un obstáculo, es un impedimento para que la iglesia crezca y se fortalezca. Todo lo que no edifica, escucha bien esto y grabátelo en tu mente, todo lo que no edifica debe ser rechazado en la iglesia de Cristo. Todo lo que no edifica en términos de enseñanza, de doctrina, etcétera, debe ser rechazado, aunque no tenga otro defecto. ¿Escuchaste bien? Aunque no tenga otro defecto, debe ser rechazado. Los falsos maestros de Éfeso, hermano, estaban promoviendo discusiones inútiles entre los creyentes. Eso es lo que dice el texto que leímos. Estaban promoviendo peleas, discusiones, debates inútiles. Eso estaba limitando el crecimiento de la iglesia. Eso estaba limitando el desarrollo de la iglesia en ese lugar. Y hay una palabra griega media rara, que está ahí en el texto original, que se traduce en nuestras Biblias, en la Reina Valera 60, se traduce como edificación. Fíjate que dice edificación de Dios, que eso era, dijimos, Timoteo tenía que terminar con la falsa enseñanza porque eso estaba siendo un obstáculo para la edificación de Dios. Esa palabra griega que se traduce como edificación en el verso 4, nos da la idea, nos habla de un programa. O sea, podríamos como encontrar allí un sinónimo o un significado análogo a edificación como programa, plan específico. Se traduce también otra porción en la Escritura como mayordomía y administración, esa palabra griega que aparece ahí. Repito, programa, un plan específico, mayordomía, administración. Son palabras que se han encontrado para traducir esa palabra original. En 1 Corintios 4, por ejemplo, en el versículo 1 dice, así pues, téngannos los hombres, dice Pablo, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo le está hablando a los corintios, le escribe una carta y le dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa palabra que aparece en 1 Corintios 4.1, esa palabra administradores, es la misma palabra griega que aparece en nuestro texto, en nuestro pasaje, y se traduce como edificación. En el capítulo 9, por ejemplo, de esta carta de 1 Corintios 9, Pablo está hablando de su apostolado y de la tarea que le fue encomendada a él. Y es interesante porque en el verso 16 del capítulo 9 de 1 Corintios dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dios me ordenó que haga esto, dice el lenguaje actual. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, dice el verso 17, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. De una u otra forma, la comisión me ha sido encomendada. O sea, fui llamado para hacer esto. Y esa palabra, comisión, que ahí está traducida como comisión, es la misma palabra que nosotros tenemos en nuestro pasaje, en 1 Timoteo 1, que se traduce como edificación. En Colosenses, por ejemplo, en Colosenses 1.25, Pablo está hablando una vez más de su ministerio. Y yo les ruego que toda la atención y la mente esté colocado en este ejercicio que estamos haciendo con esa palabra edificación, para que se pueda entender lo que está ocurriendo en Éfeso. Cuando Pablo le escribe a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 25, él está una vez más hablando de su ministerio, como lo ha hecho en otras cartas,
Y él va a decir, fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y la palabra allí, ¿cuál es? Es administración. Es la que en nuestro texto se traduce como edificación. Ahora, pregunta, ¿cuál fue la administración de Dios que recibió Pablo? Voy a jugar un poco con las palabras que yo le fui mencionando. ¿Cuál fue la administración de Dios que recibió Pablo? ¿Cuál fue la encomienda o comisión que él recibió? ¿Cuál fue el plan, dijimos antes, o programa de Dios que Pablo recibió? Él fue hecho mayordomo y administrador de ¿qué cosa? ¿Qué nos dicen todos los textos que leímos? De predicar el evangelio. Pablo fue llamado instrumento mesútil, dice Hechos 9, para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Qué fue lo que Pablo, cuál fue la administración que él recibió? ¿Cuál fue la encomienda que él recibió? Él debía predicar el evangelio a los gentiles y enseñar todo el consejo de la palabra de Dios, hermano, para edificar a la iglesia de Cristo, para que anuncie cumplidamente, para que proclame toda, dice la otra traducción, toda la palabra de Dios. Esa es la administración, esa es la encomienda, esa es la comisión que él recibió. Y ahora, a Timoteo en su carta, él le está diciendo que las falsas enseñanzas, ¿qué es lo que hacen? Impiden, son un obstáculo, paralizan el programa de Dios, la edificación de Dios, que es por fe, dice nuestra traducción. Pablo está diciendo a Timoteo, vos tenés que terminar con esto, mandá a que callen, porque eso impide el programa de Dios, el plan de Dios, la administración de Dios que es por fe. ¿Y en qué consiste el plan de Dios? ¿En qué consiste la administración de Dios? En la salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes. Entonces, ¿se dan cuenta el peligro que está ocurriendo? ¿Se dan cuenta lo nocivo que son las falsas enseñanzas? Porque atentan contra la tarea primordial que tiene la iglesia de Cristo, que es proclamar el evangelio a los perdidos y edificar a los creyentes. Las falsas doctrinas son nocivas, hermanos, para los inconversos y mucho más para los creyentes. Pero quiero centrar esta idea en tu mente. La falsa doctrina es nociva para el inconverso también, no solo para el creyente. Atentan contra la salvación del que está perdido, del que está sin Cristo, y atentan contra la consolidación de la iglesia. ¿Alguna vez le predicaste el evangelio a una persona y te empezó con una serie de cuestionamientos? Muchas personas que no tienen a Cristo, muchas personas que rechazan el evangelio de Cristo, muchas personas tienen este dilema. ¿A quién le vamos a creer si en cada esquina o en cada barrio hay una iglesia diferente y toda la iglesia dicen que tienen la verdad? Todas se contradicen entre sí, pero todas dicen que tienen la verdad. ¿Dónde está la verdad? Mucha gente inconversa hace eso. O sea, hace ese tipo de cuestionamientos. Ellos ven que hay un patrón. Hay muchas iglesias que supuestamente todas tienen la verdad. Entonces, ¿a quién les van a creer? Ahora, nosotros sabemos que la verdad está en la palabra de Dios, pero las falsas doctrinas confunden a los inconversos. Por eso es nocivo, no solo para el creyente, sino también para el avance del evangelio, para salvar a los perdidos. Las falsas doctrinas no solamente son un problema para el avance de la obra de Dios, sino que son un problema, según lo que Pablo le dice a Timoteo, son un problema para desarrollar una vida de piedad genuina, para desarrollar las virtudes cristianas. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que estamos llamados a tener una vida que está conformada a la palabra de Dios, a la Escritura, que está conformada a la sana doctrina. Y Pablo le está diciendo, si vos dejas que esto se promueva, que esto siga creciendo, o sea, la vida de piedad de esos creyentes va a ser destruida, en pocas palabras lo que está diciendo. Fíjense, dice, el propósito de este mandamiento, versículo 5. ¿Qué mandamiento? El mandamiento que Pablo le había dado a Timoteo de que mandase a callar a los que enseñan diferentes doctrinas. El propósito de este trabajo que yo te estoy pidiendo, Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es el amor, repito, nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Timoteo tenía que frenar el avance de las falsas doctrinas, hermano,
para que el amor hacia Dios y el amor entre estos hermanos se fortalezca. Qué interesante, porque es lo que dice en pocas palabras nuestro versículo allí. El amor hacia Dios y el amor entre los hermanos se fortalezca. La falsa doctrina habían empezado a afectar la mayor de las virtudes, que es el amor. El Señor Jesucristo resumió toda la ley ¿de qué forma? Amar a Dios y amar al prójimo. Lo resumió todo en una virtud que se debe relucir en la vida del creyente, en la vida de una iglesia, que es el amor real, el amor genuino. El amor está por encima de todas las demás virtudes de la vida cristiana. Y las falsas enseñanzas estaban destruyendo esa virtud en esta iglesia. Si nosotros tenemos que hacer una lista de cuáles son las virtudes cristianas, el amor ocupa el primer lugar, hermanos. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la Escritura. Pedro escribe su primera carta y en el capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22, Reina Valera 60. ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente? Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿El hombre tiene esa capacidad naturalmente de amar a los demás de manera profunda, de manera genuina, de manera real? No, hermanos. El hombre no tiene naturalmente la capacidad de amar, tiene naturalmente la capacidad de amarse a sí mismo. Por eso el Evangelio es un llamado a despojarse de uno mismo. Por eso decimos siempre que el Evangelio confronta el orgullo, el ego del hombre. Nosotros no tenemos naturalmente la capacidad de amar. Creo que Ale empezó diciendo en el tiempo de oración, ¿por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Entonces eso ya nos da la idea de que el verdadero amor no está en nosotros. El verdadero amor está en la fuente de todo amor, que es Dios. Naturalmente no podemos amar, sino todo lo contrario. Hay ego en nuestro corazón. Hay ego, hay soberbia en el corazón humano. Solo un corazón, escuchen bien esto, solo un corazón regenerado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo puede amar de esa manera que dice Pedro. Solo aquellos que han sido regenerados por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo pueden amar entrañablemente con un corazón puro, como dice. Pueden amar profundamente de todo corazón. Aquellos que fueron regenerados su corazón. Aquellos que se arrepintieron de sus pecados, clamaron a Cristo por misericordia, depositaron su fe en Cristo. El amor es la virtud más importante, hermanos, de la vida cristiana. Porque es a través del amor, dice la Escritura, que los inconversos van a conocer que nosotros somos creyentes, que nosotros somos verdaderos creyentes. Dice el Señor allí, Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Interesante prueba, ¿no? O sea, el Señor está diciendo, si vos amás a tu hermano, sos un discípulo mío. Caso contrario, es de dudosa procedencia ese discipulado, ese discípulo. Esa es la marca del cristiano genuino, hermano. Es una marca imborrable. Es algo que se ve claramente, que se evidencia. Primera Juan 3:10, tremendo. Primera Juan 3:10, hermano. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo el que no hace justicia y no ama al hermano no es de Dios, dice. Hay una marca imborrable, dice Juan, que distingue a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Los hijos del diablo no pueden amar, no tienen esa capacidad. Cuando nosotros éramos hijos de ira, estábamos en esa condición. Cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente, estábamos en este mundo sin Cristo, estábamos en esta condición, no podíamos amar genuinamente.
Decíamos que amábamos, pero no con el amor verdadero que enseña la Escritura. No teníamos esa capacidad, pero cuando hemos sido salvados por Cristo, cuando el Espíritu Santo comenzó a morar en nosotros, pasamos a ser hijos de Dios, dice la Escritura, y los hijos de Dios, según la palabra, han sido regenerados para el amor fraternal. Porque esa es la marca, esa es la distinción, en eso se manifiestan los hijos de Dios, que hacen justicia y que aman a su hermano. Caso contrario, ese no es un hijo de Dios. 1 Juan 3:14, ahí el mismo capítulo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a sus hermanos permanece en muerte. Wow. O sea, más claro es imposible. O sea, ¿cómo yo sé que ahora tengo la verdadera vida en Cristo? Porque eso se evidencia, eso se caracteriza por el amor fraternal. ¿Cómo yo voy a decir que amo a Dios si yo no amo a mis hermanos? No amo a los hermanos en Cristo. Repito, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ¿saben qué? Ese testimonio de la Escritura es increíble, hermano, es tremendo. Te lleva a examinarte seriamente, profundamente. La Biblia dice que el que no ama a su hermano es del diablo, decía el versículo anterior, y permanece en muerte. O sea, no importa en la iglesia donde estés, no importa si vos estás en la iglesia reconocida, esa iglesia famosa, o una iglesia de sana doctrina, que hay unos discursos teológicos tremendos cada vez del púlpito. No importa. No importa si vos te sabés la Biblia de memoria. Si vos no amás a tu hermano, sos del diablo, dice la Escritura. Y estás muerto espiritualmente. Entonces, yo quiero, y podemos ir a 1 Corintios 13, que no lo quiero hacer porque se llevaría mucho tiempo. Pero ahí Pablo va a destruir esa idea de que el amor no es tan importante. No, Pablo va a poner en evidencia el lugar que debe ocupar el amor en la vida cristiana. ¿De qué te sirve? ¿De qué sirve? Dice, si yo predico el Evangelio en todas las lenguas humanas, o si yo predico el Evangelio, que es una traducción de ese pasaje, como lo predicarían los ángeles. ¿De qué sirve si yo no tengo amor? De nada sirve, es ruido nomás esa predicación. ¿De qué sirve si vos podés entregar todos los bienes de tu vida, todas tus posesiones, para darlo a los pobres? Aún vos podés entregar tu cuerpo para ser quemado. ¿De qué sirve si no tenés amor? No sos nada, dice la Escritura. Entonces, ¿se dan cuenta por qué digo que el amor es la mayor de las virtudes? Y esa virtud estaba siendo confrontada por la falsa enseñanza. Estaba siendo obstaculizada el desarrollo de esa virtud, de esa vida cristiana en la iglesia de Éfeso. El amor es la primera característica del fruto del Espíritu. Ahí cuando encontramos ese desglose perfecto de cuáles son las características del fruto del Espíritu, ¿cuál está encabezando la lista? Amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero el primero es el amor, encabezando allí la lista. Cuando Pablo le dice a Timoteo que mande a callar a los falsos maestros, era por esto, hermanos. Porque las falsas enseñanzas son un problema para que haya amor genuino en nosotros, para que haya amor genuino en la iglesia de Cristo. Fíjense qué curioso, porque nosotros vivimos en un contexto donde el amor resalta. O sea, se escucha mucho hablar de amor en la iglesia evangélica moderna. De hecho, muchos falsos maestros toman el amor como la base, como la clave fundamental de su predicación, de su enseñanza, el amor. Hay algunos que solamente hablan de amor, un mensaje romántico, un mensaje que es cálido a nuestros oídos. No hay que hablar, dicen algunos, de doctrina en la iglesia, o de doctrinas que separan. Hay que hablar de las cosas que tenemos en común, de las cosas que nos unen. A muchas personas les gusta, escuchen bien esto, no quiero generalizar, pero a muchas personas les gusta los predicadores que hacen terapia de amor en el púlpito, que dan mensajes terapéuticos llenos de amor, dan mensajes esperanzadores, motivadores. Mucha gente le gusta, eso es como que se compra mucho hoy, siempre, a lo largo de toda la historia, pero bueno, en nuestra generación no es diferente a eso. Le voy a decir algunas expresiones, algunas afirmaciones que no son sacadas de una fábula o de una, como hacían estos falsos maestros. No es que yo me armé una novela, sino que esto está basado en la vida real.
La gente viene el domingo a la iglesia, después de una semana de trabajo dura, sumado a todos los problemas que tiene cada uno. ¿Y cómo nosotros nos vamos a parar en el púlpito a hablarle de pecado y de infierno a la gente? ¿Cómo le vamos a hablar de doctrina a la gente? Esto está basado en la vida real. Alguna vez por ahí lo escuché por ahí, me lo han contado, pero hay personas que piensan así. ¿Cómo le vamos a hablar a la gente, ya sumado a todos los dramas que tiene? Ellos vienen después de trabajar una semana con un montón de problemas. ¿Cómo le vamos a hablar de doctrina, de pecado, de infierno? Eso aburre a la gente. ¿Cómo le vamos a estar taladrando la cabeza con la palabra de Dios? Qué transgresores hacer eso. Tenemos que animar a las personas, tenemos que entretenerla, tenemos que motivarla a que vivan una vida cristiana de éxito, de felicidad, porque la palabra de Dios promete esas cosas, según algunos. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta? Los falsos maestros hablan de amor como su tema favorito de predicación, pero nuestro texto dice, hermano, escuchen esto, la palabra de Dios dice que el amor genuino, el amor bíblico, solamente puede ser nacido de un corazón puro. Es lo que dice nuestro texto, nacido de un corazón limpio, un corazón purificado, un corazón que fue redimido por el pecado, puede ser libre del egoísmo que tenemos naturalmente, del egoísmo que hay en nosotros. Cuando una persona nace de verdad, cuando una persona es purificada, repito, es redimida de sus pecados, en ese momento está en capacidad, en facultad para poder amar bíblicamente, para poder amar genuinamente. Santiago 1:27 dice, la religión pura, sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Escuchá lo que dice Santiago, que la religión verdadera, o sea, la vida cristiana posta, es visitar a las viudas, a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora, ¿por qué Santiago habla de visitar a los huérfanos y a las viudas? Qué raro eso. Lo hemos estudiado cuando estudiamos positivamente Santiago, pero hacete esa pregunta, ¿por qué en esto consiste la verdadera vida de amor, la verdadera piedad? Visitar a huérfanos y viudas. ¿Saben por qué? Porque el que ama genuinamente le brinda su servicio a personas que no le pueden devolver el favor. Un huérfano y una viuda no te puede devolver, no te puede retribuir el amor que vos estás invirtiendo en ellos. Por eso Dios nos saca las caretas y nos confronta, y nos vemos en este espejo y empezamos ya a temblar. Empezamos a examinar nuestra vida y uno dice, wow, yo tengo que cambiar acá, tengo que cambiar allá. Eso es tremendo, hermano. El que ama de verdad le brinda, repito, servicio, tiempo y todo lo que vos quieras agregar ahí a aquel que no le puede devolver. Eso es el verdadero amor. El amor nacido de un corazón limpio, de un corazón puro que no tiene motivaciones ocultas. Nosotros naturalmente éramos así, teníamos motivaciones ocultas, amábamos a los que nos amaban, amar a los enemigos, ¿no? Eso es anti, o sea, contradice la lógica nuestra. Pero el Señor vino justamente a decirnos tan rotos, tan sucios. ¿Me entendés? Y bueno, cuando veamos lo que es la ley, que es el texto que viene, que no lo vamos a llegar a ver hoy, pero lo vemos la semana que viene, más vamos a entender todavía eso. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, el texto que estamos estudiando, dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia. Fíjense, buena conciencia. Esa palabra conciencia nos da la idea de un conocimiento que está en nosotros. O sea, conciencia, con conocimiento sería la idea. Hay un conocimiento, hay un entendimiento que nosotros tenemos en nuestro interior. Todos tenemos una voz interna que nos dice, que nos acusa en determinado momento cuando estamos haciendo algo mal. Ahora, el pecado, nosotros sabemos por el testimonio que nos da la palabra de Dios, que el pecado ha desvirtuado la voz de la conciencia en el hombre. El pecado ha desvirtuado todo, nuestra manera de pensar, de hablar, de sentir, nuestros labios. Y lo que hace el Espíritu Santo, hermano, en la persona que se convierte, vieron que hoy hablábamos del poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en regenerar un corazón. Lo que hace el Espíritu Santo cuando una persona se convierte es restaurar su conciencia. Es como que le da vida a esa voz que naturalmente tenemos, que está muerta cuando vivimos en pecado,
pero cuando pasamos a ser de Cristo, esa voz comienza a actuar. Y es la voz del Espíritu Santo. Es la voz de la conciencia actuando en el hombre. Y la conciencia de un verdadero creyente está atada a la palabra de Dios. Escuchen bien esto, la conciencia, de un verdadero creyente está atada a la palabra de Dios. Y por eso es una conciencia sana. Dice Pablo, el propósito, yo te estoy mandando a que hagas esto. Dice, el propósito es este mandamiento, es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia, de una conciencia que está atada a la palabra de Dios. Eso es una conciencia sana, eso es una conciencia buena y limpia. Puede juzgar las acciones de manera correcta porque está sujeta a las Escrituras, está sujeta a lo que Dios dice en su palabra. 1 Timoteo 1:5, allí en el mismo capítulo. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, dice, de buena conciencia, y fíjense qué detalle, y de una fe no fingida. De una fe que no es hipócrita. De una fe genuina, de una fe sincera. Recién hablábamos del amor real, del amor genuino. Bueno, ahora Pablo está atando ese amor, está ligado a una fe genuina, a una fe que no es hipócrita. Es la palabra de Dios, hermanos, lo único que puede implantar en nosotros una fe genuina. Repito, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente restaura, le da vida a nuestra conciencia, la palabra de Dios implanta en nosotros, la palabra de Dios es la semilla que hace que en vos germine una fe genuina, una fe real. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Biblia de las Américas dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Por eso decimos que es importante la predicación de la Escritura en la iglesia. No podemos limitarnos a hacer otra cosa que no sea predicar fielmente la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando la Escritura es expuesta, es Cristo el que le está hablando a la iglesia. Es Cristo, es la palabra de Cristo la que está siendo entregada. ¿No es cierto? Y eso, no la palabra del hombre, es la palabra de Cristo lo que empieza a florecer allí una fe en los creyentes, una fe que es real. La sana predicación de la palabra de Cristo es lo que implanta en nosotros esa fe genuina. Escuchen bien esto, la fe genuina que purifica nuestros corazones, que nos provee de una buena conciencia, que nos capacita para amar a Dios y amarnos entre nosotros. La correcta predicación de la Escritura, hermano, es lo que genera el desarrollo de las virtudes cristianas. La correcta, la exposición fiel a la Escritura, la exposición bíblica, literalmente hablando, es lo que genera que vos y yo desarrollemos las virtudes, principalmente la más importante de todas, el amor. No puede haber virtud cristiana sin palabra de Dios, hermano. No puede haber una vida piadosa bíblica si no hay fidelidad en la proclamación de la Escritura. Y eso es lo que ocurría en Éfeso. Las virtudes de la vida cristiana estaban siendo estorbadas por la falsa enseñanza. Y quiero enfatizar esto, o sea, ¿por qué enfatizo la sana predicación de la Escritura, hermano? Esa es una pregunta que quiero que analicemos ahora unos minutos. ¿Por qué yo estoy poniendo el foco en la sana enseñanza, en la sana predicación? No lo pongo yo, lo pone la palabra de Dios, lo pone nuestro pasaje. Nosotros debemos enfatizar, resguardar la sana enseñanza porque solo una enseñanza correcta produce una vida cristiana correcta. Una enseñanza correcta produce una vida cristiana correcta. Solo una sana doctrina produce una sana vida cristiana. Esa es la idea. Solo la sana doctrina, la sana enseñanza produce una vida de piedad. ¿Y saben qué? Lo peor, y escuchen bien esto, lo peor que le puede pasar a un creyente, lo peor que le puede pasar a un creyente es estar expuesto a la sana enseñanza y no tener frutos en su vida. Esto es tremendo, hermano. O sea, lo peor que nos puede pasar es exponer nuestra vida a la fiel predicación de la Escritura y que nuestra vida no esté acompañada de frutos de piedad. Si tu fe en la sana doctrina no está acompañada con fruto, esa fe es tan falsa como la que está puesta en las herejías. Y yo quiero concentrarnos ahora en una aplicación. En esta iglesia había herejías, en la iglesia de Éfeso. Había gente que estaba poniendo fe en esas pavadas que se estaban enseñando.
Y eso estaba afectando no solo la edificación de Dios, dijimos los planes de Dios, no solo la proclamación del Evangelio, la edificación de los creyentes, sino que estaba afectando el desarrollo de la vida de piedad de los creyentes, el desarrollo de la vida cristiana. Pero ¿saben qué, hermanos? Peor que poner la fe en las herejías es estar expuesto a la sana predicación y no tener frutos en mi vida, no tener frutos de piedad. Y si vos no me crees, miremos lo que dice Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Cuando Santiago usa esa expresión, ¿tú crees que Dios es uno? Lo que Santiago está diciendo, esa expresión no es una expresión más. No, hay un tremendo sentido detrás de esa expresión. Porque él lo está diciendo en un contexto judaico, donde la declaración Dios es uno era la declaración de la doctrina hebrea, era la declaración principal de la ortodoxia judía, digamos. Entonces, ese es el contexto en el que él está haciendo estos planteos. ¿Tú crees que Dios es uno? Se le está hablando a judíos. Y en pocas palabras lo que él está diciendo, vos podés decir que tenés fe en la correcta doctrina, vos podés decir que estás en la sana enseñanza de la Escritura, en la sana doctrina, vos podés decir muchas cosas acerca de tu fe, muchas cosas nobles acerca de tu fe, pero si esa fe no tiene fruto, está muerta. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si esa fe no tiene frutos de una vida de piedad bíblica, está muerta, no sirve para nada de ese tipo de fe. Y me gusta, como dice un autor, que es tremendo, confrontador, pero nos debe llevar a reflexionar seriamente. Muchas personas, lamentablemente, se irán al infierno con una perfecta teología cristiana y tendrán todo el infierno para preguntarse en qué fue que se equivocaron. ¡Wow! Se me eriza la piel. El hecho de pensar de que puedo estar en una iglesia sana, en una iglesia donde no hay herejías, pero en mi vida no ser consistente a lo que yo aprendo, a lo que yo estoy exponiéndome continuamente. Eso es peor que poner la fe en las herejías, como dije antes. El que tiene una fe que no produce fruto, según este texto de Santiago 2:19, su fe es igual a la del diablo. Y la tengo con el diablo, pero es lo que dice la Escritura. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿por qué la fe sin fruto es igual a la fe del diablo? Porque eso es lo que está diciendo la Escritura. Si vos crees que Dios es uno, haces bien, porque los demonios también creen. O sea, el diablo también cree eso. Y tiemblan ante esa realidad. Ahora, ¿por qué la fe sin fruto es igual a la del diablo? Porque el diablo tiene conocimiento de la palabra de Dios, hermano. El diablo tiene conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que él pudo tentar a Cristo en las Escrituras. Y vimos la tentación de Cristo. El diablo conoce la Escritura, pero claramente no vive de acuerdo a la Escritura. Él conoce, pero no vive de acuerdo a la Escritura. Y así son muchos supuestos cristianos. O sea, conocen la Escritura, están en una iglesia, aparentemente están en la sana doctrina, están en el Evangelio, pero no viven de acuerdo a esa Escritura que ellos conocen. Por eso dice Santiago, la fe que es así, es la fe similar a la que tienen el diablo y los demonios. Si nuestra fe no nos lleva a vivir a la altura de lo que creemos, nuestra fe es como la de los demonios, dice la Escritura. Yo repito lo que dije antes, hermano, lo peor que le puede pasar a un creyente es estar expuesto a la sana enseñanza y no tener frutos en su vida. Dice un autor, la predicación de la palabra es de suprema importancia para la vida piadosa de la iglesia. Todos estamos de acuerdo en eso. Ahora, pero solo cuando esa fe va acompañada de una vida consecuente con la doctrina que se ha aprendido. Repito, la predicación de la verdad es de suprema importancia para la vida piadosa de la iglesia, pero solo cuando esa fe va acompañada de una vida consecuente. Una vida consecuente, una vida conforme a la doctrina que se ha aprendido, a la doctrina a la que yo soy expuesto. Y unas preguntas de aplicación rápida, hermano. ¿De qué nos sirve a nosotros, repito esto,
¿de qué nos sirve a nosotros saber que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo? ¿De qué nos sirve a nosotros conocer todas esas doctrinas preciosas de la Escritura? Si eso no produce gratitud en tu corazón, si eso no te lleva a ver lo preciosa que es la salvación en Cristo, ¿de qué sirve que vos sepas que fuimos elegidos desde antes que Dios fundó el mundo, la doctrina de elección, etcétera? ¿De qué nos sirve a nosotros que nuestro Dios, saber que nuestro Dios es soberano, santo, justo, todopoderoso, si venimos a la iglesia y ni cantamos, ni adoramos a ese Dios? Imagínate si lo hacemos en un templo, imagínate lo que debe ser la vida privada. Entonces, ¿de qué sirve conocer los atributos intelectualmente hablando? Estamos estudiando acerca de Dios los miércoles. Ahora, ¿de qué nos sirve saber todo eso, soberano, santo, justo, si eso no va a afectar mi adoración? Si eso no me va a llevar a adorar más y mejor todavía. ¿De qué nos sirve conocer la realidad del infierno? Saber que no es una mentira, no es un lugar ficticio, no, es real. Hay un lugar de condenación, lo dice la Escritura. Hay un juicio, como hemos estudiado, al que nos vamos a enfrentar las personas. Está determinado que los hombres mueran una sola vez, después de eso el juicio. ¿De qué nos sirve saber todas esas verdades si ni siquiera estamos dispuestos a predicar, no a un desconocido, a nuestros familiares que se están perdiendo, amigos que se están perdiendo? Mínimo. Digo, ¿de qué sirve conocer todas esas doctrinas? ¿De qué nos sirve a nosotros poder enumerar todas las doctrinas de nuestra confesión? Estamos estudiando la confesión, ya hemos estudiado, eso es ley, parece ser acá en nuestra iglesia, porque consideramos que una iglesia sana, una iglesia que es confesional, es una iglesia seria. Ahora, ¿de qué sirve si podemos enumerarnos todas las doctrinas que tenemos si no tenemos amor y misericordia, hermano, para los demás, para con mi hermano? Si no hay un amor genuino, no hay un amor real, ¿de qué te sirve saber toda la doctrina? La sana doctrina, hermano, no es una verdad que Dios nos ha dado en su palabra. Escuchen bien esto. La sana doctrina no es una verdad que Dios nos dio en su palabra para que nosotros podamos presumir y vanagloriarnos de nuestro conocimiento, de que nosotros conocemos la verdad, conocemos la sana doctrina, ¿no? La sana doctrina, escuchá bien esto, es una doctrina que produce sanidad en la vida cristiana. O sea, la sana doctrina es una enseñanza que produce sanidad en la vida cristiana. Si no, no es sana. O sea, si no potencia todo esto que venimos viendo, una vida real de adoración, si no potencia una vida piadosa bíblicamente, las virtudes, por encima de todas ellas el amor a Dios, el amor a tus hermanos, si no potencia eso no es sano. ¿Te das cuenta? Eso es sana doctrina, produce una enseñanza que produce sanidad en la vida. Nosotros debemos trabajar fervientemente para defender la sana doctrina en la iglesia, hermanos. Pero también debemos trabajar fervientemente para no ser como los fariseos en el tiempo de Cristo. Esto es tremendo, hermano. Tenemos que trabajar arduamente para contender, ¿no es cierto?, acerca de nuestra fe, para defender, claro que sí. Pero en el mismo nivel de intensidad, nosotros debemos trabajar para no ser como los fariseos. ¿Y saben cómo eran los fariseos en el tiempo de Cristo? ¿Saben lo que Cristo dijo de los fariseos? En Mateo 23, el Señor va a decir lo siguiente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así eran los fariseos. Ellos decían, pero no hacían. O sea, estaban sentados en la cátedra de Moisés. O sea, el Señor estaba avalando algunas de las enseñanzas que ellos tenían, pero le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no miren sus vidas. Ojo, porque ellos son hipócritas. Ellos no viven lo que dicen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos,
y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Así eran los fariseos, así eran los escribas en el tiempo de Jesús. Vamos a leer otra traducción. Mateo 23. Tiempo después Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo para cumplirlo. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos. Escuchen esto. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y los llamen maestros. Así eran los fariseos. Y ¿saben qué, hermanos? Yo cuando veo esto, cuando estudio la Escritura y veo el texto que estamos estudiando y lo que está ocurriendo en esa iglesia y el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros hoy, a mí me aterra pensar que el Señor 2000 años después piense de nosotros esto mismo que pensaba de los fariseos. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde y nos libre de estar expuestos a la sana enseñanza y que no haya fruto en nuestras vidas. Todo creyente y toda iglesia que desee ser agradable a Dios debe tener su fe basada en la doctrina correcta y al mismo tiempo vivir a la altura de esa doctrina. Vivir a la altura de lo que yo creo, hermano. Ese es el llamado de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo que haga. Terminar con la falsa enseñanza. ¿Para qué? Para que empiece a haber sana enseñanza, que ellos vuelvan a mis enseñanzas, diría Pablo. Y que las virtudes cristianas, la verdadera vida de piedad se revitalice en esa iglesia. ¿Se acuerdan que hay otra carta pastoral que le escribe a Tito? Y si ustedes quieren saber qué es vida, qué es sana doctrina, porque es una palabra que está muy en boga en nuestros días, ¿no es cierto? Y a veces pensamos, sana doctrina es, tenés que tener clara las 5 solas de la Reforma, que todo eso es importante, hermano. O sea, la doctrina de la gracia, la soberanía de Dios, los atributos de Dios, todo eso es importante. Lo he hecho porque si no, no estaríamos estudiando los días miércoles, invirtiendo tiempo, esfuerzo en todo eso que hacemos en la enseñanza desde el púlpito. Pero yo quiero mostrarte qué es la sana doctrina. No yo, vamos a dejar que hable la Escritura, que hable la palabra de Dios. Pablo escribió otra carta pastoral, que es la carta a Tito. Y fíjate lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito 2, 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí encontramos la frase, mirá qué interesante. Habla a Tito lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no diablas, dice el texto griego. No sean diablas, dice. No sean chismosas. Dice, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, esto exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, nadie te tenga de menos. ¿Qué es sana doctrina? Sana doctrina es lo que dice Tito 2, versículo 1 al 15, hermano. Sana doctrina es decirle a la iglesia que viva una vida consistente con su fe, que viva una vida conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y para cerrar, hermanos, este texto es un aviso de peligro para nosotros. El texto que estamos estudiando, esta porción de 1 de Timoteo 1, del 3 al 11. Es una advertencia, hermanos, para nosotros en el plano personal, individual y en el plano corporativo, como iglesia local. Esto es lo precioso de la predicación expositiva, que nosotros tenemos que abordar sí o sí todo el texto. Yo no puedo parar acá y predicar los pasajes lindos de Timoteo, sino estamos predicando expositivamente el libro completo, la carta completa. Entonces, son textos complejos, son textos que tal vez no suenan muy agradables a nuestros oídos, pero están en la Escritura, hermano, y deben ser predicados. ¿Saben por qué? Por lo que dije yo antes, al principio. ¿Se acuerdan? Lo que está ocurriendo en Efesios, en esta época que Pablo escribe a Timoteo, es lo mismo que ocurrió a lo largo y a lo ancho de toda la historia de la iglesia. Satanás atacando a la iglesia. ¿Y saben por qué hay que predicar y enseñar estos textos a la iglesia de manera fiel a la Escritura? Porque el diablo, tarde o temprano, va a tratar de corromper la vida piadosa de la iglesia. Sabemos que es la lucha número uno, distorsionar la Escritura, el engaño, la mentira, pero tarde o temprano va a tratar de corromper tu vida de piedad, va a tratar de corromper la vida de esta iglesia local. Y nosotros debemos evitar con toda nuestra fuerza, hermanos, las falsas doctrinas, porque es la única forma en que nosotros podemos mantener puro el glorioso evangelio de Cristo. Es la única forma en que nosotros podemos mantener la pureza del evangelio, cuando velamos sin cesar por la sana enseñanza. Manteniendo la pureza de la doctrina bíblica es que nosotros vamos a poder mantener firme las dos tareas principales de la iglesia, que es proclamar a Cristo y este crucificado y edificar a los creyentes. Esa es la tarea primordial de la iglesia, proclamar el evangelio de Cristo a los perdidos y edificar al cuerpo de creyentes. La conversión, hermano, escuchen esto, la conversión de los pecadores en la iglesia local está ligada a la predicación sana, a la predicación fiel de la Escritura. Y por último, y para cerrar y enfatizar lo que dije antes, trabajemos seriamente, hermanos. Tomemos con seriedad la vida cristiana, la vida piadosa. Trabajemos arduamente para vivir una vida piadosa conforme a las virtudes que aprendemos de la palabra de Dios. Dice un autor, y esto me impactó, quiero cerrar el mensaje esta noche con esta frase que leí, que me encantó lo que dice este hombre. ¿Se acuerdan cuando el Señor purifica el templo? ¿Se acuerdan que el escenario con el que Él se encuentra allí, se relata en los evangelios? Él se encuentra y había mercaderes en el templo. Había gente que los cambistas, estaba comprando, vendiendo. O sea, el Señor encuentra un escenario que lo movilizó, o sea, a limpiar, a sacar todo eso. Y hay una expresión que es cueva de ladrones. Ustedes recordarán. Hay un autor que dice lo siguiente: la expresión cueva de ladrones que usó Cristo cuando echó fuera a los mercaderes en el templo apunta hacia esas cuevas donde huían los ladrones después de cometer sus delitos. El Señor Jesús está usando un término que en ese momento era muy conocido, era muy peculiar. ¿Por qué? Porque los ladrones, después de cometer sus delitos, iban y se escondían en diferentes cuevas que habían por ahí. Y dice este autor, el templo de Israel, según las palabras de Cristo, se había convertido en una cueva de ladrones, porque después que los judíos violaban todo lo que estaba escrito en las Escrituras, huían al templo para calmar sus conciencias. Eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento con los judíos. Iban al templo y era cualquier cosa el templo, pero era como una forma era como un aliciente a sus conciencias. Después de vivir una vida desastrosa, no conforme a la Escritura, iban a calmar sus conciencias. Y yo pensaba en eso, y sacaba una aplicación final ya para cerrar el mensaje,
Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a tomar con seriedad la vida cristiana. ¿Para qué? Para que nuestra iglesia local no se transforme en una cueva de ladrones. Como dice acá esta analogía que hace este autor, que lo hace la palabra de Dios, ¿no? Que esta iglesia no se transforme en una cueva de ladrones, que esta iglesia no sea un lugar donde los creyentes huyan los domingos para calmar la conciencia, porque saben que no están viviendo a la luz de la palabra de Dios. No, Dios nos libre de eso, hermano. Dios nos guarde de eso. Que esta iglesia sea un lugar donde se proclama a Cristo. Donde se proclama a Cristo y crucificado, los pecadores se arrepientan y crean, y donde los creyentes sean desarrollados, sean consolidados. Donde la vida piadosa de los creyentes que conforman la iglesia local aquí en Sunchales sea una vida consistente con la doctrina que nosotros no solamente que profesamos, sino que hemos creído. Amén.